Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Está con nosotros María Amparo Albán, ella es abogada especialista en Derecho Ambiental, para conversar de este tema. Doctora, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Cómo la ves estas encuestas? Buenos días, Milton. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, yo creo que es una encuesta que ha pegado mucho, sobre todo con los jóvenes. Creo que los ideales de conservación se han vuelto importantes, pero también dan la oportunidad de hacer una reflexión amplia sobre lo que implica tomar medidas de política pública a través de consultas populares. Creo que aquí también tenemos la obligación de reflexionar cómo debemos construir institucionalidad ambiental en el país, y creo que los elementos que se discuten en las políticas públicas y en las legislaciones son difíciles de trasladar a una discusión política de campaña. Hay muchos elementos que analizar con detenimiento, y yo creo que este tipo de espacios para informar a la ciudadanía abonan en generarles mayor criterio para tomar decisiones informadas y decisiones más responsables. Ahora, hablemos del Yasuní. ¿No será que también es que no hay una comunicación muy clara de lo que pasa en el Yasuní, de que todo se quiere armar a última hora, y de que también hay personas que, como usted dice, se suman a ideales, a veces muchos sin conocer? Es decir, he escuchado a gente que ni siquiera conoce el Yasuní, pero hace campaña para que no se explote en el Yasuní. Es decir, conocer las realidades también. Las comunidades, escuchaba a comunidades del Aguarico, por ejemplo, que ahora recién están siendo socializadas sobre los temas que están planteados a nivel nacional, además. Así es, Milton. Yo creo que faltan muchos elementos de poner en consideración de la ciudadanía. Creo que es una consulta que tiene mucha historia y hay que conocerla. Yo pienso que la consulta, como fue propuesta en el 2013 originalmente y negada en el 2014, hacía realmente sentido para el país. En aquel entonces era una propuesta visionaria, no se había dado la explotación, pero hay que tener, yo le digo, un poquito de conocimiento sobre por qué se da esta situación. El artículo 407 de la Constitución, que lamentablemente fue puesto ahí, y digo lamentablemente porque antes la Constitución no permitía la extracción en áreas protegidas. Eso estaba en una ley, y las leyes no se imponen a las constituciones, y ya la Constitución del 98 tenía una visión de conservación de áreas protegidas. Sin embargo, ese artículo fue puesto ahí y se dio paso, luego de este proceso de negociación que hubo a nivel internacional para levantar fondos que sustituyan la explotación, se dio paso. ¿Qué sucedió ahí? Con el procedimiento constitucional se aprobó, y ese procedimiento, ese proceso de explotación, ese proyecto comenzó a surtir efectos. Se construyó una larga carretera en una área de bosque nativo, se instaló un área de operación, un área de locación de 40 hectáreas, 80 hectáreas, no sé exactamente pero que deja efectos, y se comenzó a extraer el crudo. Eso es la realidad. Es decir, queramos o no, el momento en que esta propuesta fue hecha, y yo sí creo que se violaron los derechos de consulta, lo creo, se da paso a esta nueva oportunidad, pero la Corte no pide una actualización de la pregunta y da paso a una pregunta desactualizada. ¿Qué pasa con esa pregunta que fue hecha para el 2014, que ya no aplica la realidad? Es una pregunta, claro, es una pregunta que ya tiene una explotación de por medio. Pero ¿cuál debió ser la pregunta? Digamos que la Corte, ok, mira la constitucionalidad y no le importa el tiempo ni la realidad. No, tampoco le importa el pasado, ni el presente y tampoco el futuro. Pero digamos que, ok, se ajusta constitucionalmente a lo que la Corte debería exclusivamente analizar. ¿Cuál debió ser la pregunta? Ahí yo tengo mis reparos. Yo creo que la Corte no observa un elemental principio de realidad que se aplica en materia jurídica. Uno tiene que partir de la realidad. No puede partir de lo que la intención hace 10 años fue. Es como que usted trate de resolver la situación de un menor judicialmente, se demore 10 años, y cuando ofrezca ya la solución, ya no sea menor de edad. Ya es adolescente, ya Así tienes... Sí, entonces, tiene que la Corte debió haber ajustado el análisis de reglas y principios, el análisis del efecto jurídico de la consulta a la realidad. Yo creo que ahí la Corte falló. Es un ¿se análisis liviano. extralimitó? Yo, por el contrario,
creo que fue demasiado diminuto el análisis. Usted mira en los párrafos que hace relación al análisis económico, cita, le parece que la pregunta que se hizo a Petroecuador en su momento es ¿cuánto falta para la terminación del contrato por explotar en términos económicos? Y el contrato vence el próximo año y obviamente esos contratos se renuevan anualmente, se renuevan, digamos, por periodos de años, ¿no? Y contestaron creo que 176 millones. Y partieron de esa cifra desconociendo que la vida útil de los pozos tienen 15 años más. Es decir, hacen conclusiones diminutas sin preguntar más, sin adquirir más información y dirigiendo, yo creo, de alguna manera una aprobación, una calificación, una pregunta que debió la Corte exigir, actualice, propóngame un mecanismo. Ok, si usted quiere que esto se detenga, ¿qué alternativa hay a nivel económico? Proponga una alternativa. O en materia ambiental, se genere con esos ingresos un fondo, un fideicomiso de restauración ambiental de Yasuní para que se cierre la carretera, para precautelar el propio parque de la incursión de minería ilegal, de personas que van a hacer tráfico de vida silvestre o de madereros ilegales, que en Yasuní es un problema enorme. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar una carretera abierta ahí, Claro. invitando a toda la ilegalidad a usar el parque Y la intentar contra los otra es derechos de el la tiempo de naturaleza. cierre de operaciones en caso de aprobarse la consulta. ¿Cómo logran hacerlo en un año? Tienen que desmantelar todo, pero ¿cómo? Además, ¿por qué la Corte da ese lapso de un año? ¿En qué se basa? En su criterio. Es decir, ellos no creo que tuvieron la asesoría adecuada para entender qué implica una operación de esta naturaleza. Y pensando desde la perspectiva de la naturaleza, porque en realidad yo no vengo a decirle lo que en materia económica debe ser, sino que la preocupación de muchas organizaciones también en materia ambiental es qué va a pasar con los efectos de esa operación que súbitamente tiene que abandonarse. ¿Quién se va a hacer cargo de esos efectos ambientales, de la restauración ambiental, de cerrar una vía que va a ser un problema para la conservación del parque? Es un parque y entendamos la situación ambiental del país. Hace pocos años fueron desmantelados numerosos guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es un ministerio que no tiene financiamiento para tener funcionarios que hagan fiscalización y control ambiental. Y nosotros pensamos que si es que si se saca la operación de la noche a la mañana, se puede seguir conservando el parque. Es decir, yo ahí nuevamente a la Corte, el principio de realidad, existe la necesidad de partir de la realidad para poder dar soluciones, inclusive desde la perspectiva de precautelar los derechos de la naturaleza y los derechos ambientales. Ahora, artículo 407 de la Constitución. Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente, dichos recursos se podrían explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que de estimarlo conveniente podrá convocar a consulta popular. Constitución del 2008. Sí. Ese artículo no existía en nuestra legislación antes. Es decir, antes las áreas protegidas no tenían una excepción a su intangibilidad en la Constitución. Existía una ley de gestión ambiental que pedía que, si es que había que fundamentar, el Ejecutivo fundamente alguna operación. Hay también que entender que nuestras áreas protegidas, sobre todo en el Oriente, nacen con varias operaciones ya desde hace décadas atrás dentro del parque. Dentro del parque hay varias operaciones hidrocarburíferas. Si usted me pregunta a mí si debería ser ese ideal, no. Las áreas protegidas deberían ser intangibles, deberían ser preservadas, pero esta no es la realidad. La realidad es que se han creado áreas sobre operaciones preexistentes. ¿Y son seguras las operaciones? O sea, seamos sinceros. Desde el inicio de operaciones del bloque 43 hasta la fecha, ¿ha habido una afectación a la reserva del Yasuní? Mire, yo creo que el caso de Chevron dejó una huella importante en el manejo de la industria, ¿no? Es decir, yo creo que desde hace un par de décadas atrás, las operaciones, sobre todo privadas, tienen que observar estándares internacionales, y aquí hay que entender bien cómo funciona la industria en general extractiva. Está sujeta a controles no solo ambientales del país, sino de casa matriz, estándares internacionales y los estándares de control del propio mercado. Es decir, si usted está en una empresa internacional, multinacional, que cotizan en bolsa, existen controles internos del mercado para penalizar las conductas dañosas de las operaciones. Entonces, hoy en día sería realmente irresponsable para cualquier operación internacional que se cree responsable tener ese tipo de actividades, o si hay derrames o si hay algún tipo de suceso, no repararlo inmediatamente, no aplicar un plan de medidas emergentes, no informar a la autoridad dentro de las 24 horas, como dice la ley. Es decir, eso ya casi no ocurre. A ver, pueden haber accidentes. Hubo hace unos años un terremoto y causó una ruptura de un ducto, eso se reparó.
eso se remedió, inclusive se compensó la compensación socioambiental a la comunidad que fue afectada con la contaminación de un río. Esos procesos ya existen. Claro, pero por ejemplo, usted cita el caso Chevron, que es un tema bien importante y además de una larga lucha jurídica, judicial, de Terrible, corrupción terrible, terrible. pero pasó hace más de 30 Así es, años. Entonces, la tecnología no es la misma, los modos de operación, exploración y explotación son diferentes. así es. Y Y fue, eso no genera seguridad. no, yo creo que fue un aprendizaje doloroso para el país, pero hubo un aprendizaje. El aprendizaje es que no se pueden tolerar que hayan estos resultados de la industria. Y yo le voy a decir una cosa, a nivel ambiental, y eso cualquier abogado ambiental lo puede corroborar, las normas de manejo ambiental, las primeras que surgieron en el país fueron de la industria hidrocarburífera. Es decir, el desarrollo de la regulación ambiental tiene origen en esta industria, porque es la primera que demandó esos cuidados. Entonces, yo le digo, sí se ha mejorado sustancialmente, las operaciones son usualmente seguras, nadie le puede impedir que haya un efecto dañoso después de un terremoto o alguna incursión, pero si es que las cosas se cumplen y los planes son responsables y bien hechos y aprobados, las industrias son seguras. Son las 8:54, estamos hablando con María Amparo Albán, abogada experta en derecho ambiental. María, pero además de las pérdidas económicas que calculaba Petroecuador, si es que se decide dejar el petróleo que se está explotando ya en el Yasuní bajo tierra, también se mencionaba de los temas legales que podría acarrear esto en el caso, pues, donde para el Ecuador, ¿no? Como temas internacionales, con otras empresas, con otros proveedores que podían demandar al país por esto. ¿Cómo ve esta situación? ¿Es complejo? Yo creo que es complejo que una Corte Constitucional no vea los defectos jurídicos en ese sentido, ¿no? Hay una personalidad única del Estado, el Estado es demandado en cortes internacionales, en cortes arbitrales, cuando hay esos incumplimientos, y creo que debió haber previsto la situación. Pero yo le digo más que esa preocupación, que el Estado, lamentablemente, el Estado ecuatoriano tiene larga trayectoria en demandas arbitrales, Y que además pierde. y Que que es lo además no le peor. favorecen porque son producto de medidas políticas que se toman. Yo creo que a mí lo que más me preocupa es que exista una distorsión con el tema de los propios derechos colectivos, porque ahora vemos, como usted mencionaba, comunidades del propio Yasuní que están diciendo que no están de acuerdo. Entonces, yo me pregunto, desde el punto de vista estrictamente jurídico ambiental, si es que yo realicé una consulta ambiental, una participación, como se llamaba antes, una consulta ambiental para instalar eso ahí y se dio, ¿por qué no he realizado una consulta para retirarlo? Porque voy a dejar efectos socioambientales, porque hay gente que vive de esa operación o está encadenada económicamente. Es decir, ¿por qué le consulto para ingresar a una operación y por qué no le consulto para retirar la operación? Cuando estas personas tienen autonomía sobre su Claro, territorio. exactamente. Entonces, a mí me preocupa que esto sea posiblemente después por esas comunidades afectadas, igualmente motivo de una demanda, pensemos, no sé, en Corte Interamericana, por ejemplo, donde se ejercitan, que es el foro adecuado para ejercitar los derechos colectivos por una serie de convenciones que el Ecuador ha suscrito. Es como cuando voy a meter mis cositas de la Amazonía, tengo que pedir al Ministerio de Ambiente autorizaciones, pero también para retirarlas tienen que darme ¿Por autorizaciones. qué no se consultó a los Claro. pueblos que están ahí también en la necesidad, digamos, de esta idea de retirar? ¿Por qué la Corte no resuelve esos temas? Tiene Esa es la preocupación. el tema de mantener intacta o cuidar al medio ambiente, creo que no merece discusión, No, creo no. que todos estamos de acuerdo en eso. Incluso los sectores más extractivistas del país estarán de acuerdo en que hay que preservar al medio ambiente. Pero hay cosas que no cuadran, como por ejemplo, quienes hacen campaña por el sí en la consulta, son muchos de los que salieron a las calles a pedir el subsidio que se mantenga los combustibles o la focalización del subsidio a los combustibles. ¿Cómo es? ¿Cómo se entiende? ¿No hay contradicción? Así es, Milton. Yo veo muchas contradicciones y contradicciones de origen. Por ejemplo, las más personas que hacen campaña por el sí son aquellas que estuvieron en la redacción de la Constitución. Es más, el abogado fue el abogado responsable de la redacción de la Constitución El 407. y del artículo 407. El abogado que era ex magistrado y que ahora es abogado de Yasuní, fue abogado de Yasuní antes de ser magistrado. Entonces, yo no ¿Es entiendo quién? el doctor Ramiro Ávila. Ya. ¿Por qué las cosas no se evitan? ¿Por qué los problemas en el Ecuador esperamos que sucedan? ¿Por qué no se hace algo antes? ¿Por qué se dejó ese artículo ahí sabiendo la problemática que iba a acarrear? Entonces yo sí reclamo la Pero ese artículo, sindéresis. digamos, va con lo que él piensa, por ejemplo, ¿no? Que no hay que
hacer operaciones extractivistas en No sitios. debía haber estado en la Constitución. Es decir, no puede perforarse, y aquí un criterio netamente ambiental. Las áreas de protección a nivel nacional en cualquier país, como se llaman las áreas protegidas, no pueden estar abiertas a actividades por definición. En nuestro país tenemos confundidos los conceptos de conservación y manejo sostenible con el de preservación ambiental. Estas definiciones no están claras, pero la Corte no aclara eso. Sin embargo, da paso a una pregunta que yo le digo, yo estaba de acuerdo con esta consulta, era una propuesta muy interesante y visionaria, dejar el petróleo bajo tierra, pero no sucedió lamentablemente. Porque el mundo nos ha fallado. Esa fue la frase que puso el start a la operación en el ITT, de Sí, Rafael Correa. yo entiendo que fue toda una maniobra política. Y yo entiendo la necesidad de los gobiernos de turno de echar mano al petróleo para sacar el financiamiento que el Estado necesita, pero es una realidad. El Estado ¿Y usted tiene... cree que si ahora dicen, gana el sí y se tiene que dejar el petróleo bajo tierra, el mundo va a colaborarnos? Yo creo que es tarde para volver a revender la idea cuando ya se ha extraído parte de ese petróleo. Es decir, no está, cuando la pregunta dice dejar el petróleo bajo tierra, estamos dándonos cuenta que no es todo el petróleo, porque ya parte de eso se ha extraído. Claro, ya se fue. Entonces, ¿cómo se va a poder vender la propuesta? Pero esa propuesta hacía sentido antes de la consulta, porque el momento que se apruebe la consulta ya es una obligación del Estado. Entonces, ¿quién le va a compensar a usted por una obligación que usted está obligado a cumplir? Usted está obligado a cumplir eso. ¿Quién le va a dar algo para que lo cumpla? Estamos hablando con María Amparo Albán, abogada experta en Derecho Ambiental, sobre las consultas populares del 20 de agosto. Ahora, del presidente Lazo lo ha dicho, ¿no? Si es que se tiene que dejar el Yasuní, que ya se está explotando bajo tierra, tendría que verse otras medidas para compensar eso, ¿no? Y reducir gastos o eliminar subsidios. Son las opciones que ha dicho el presidente que ve para solventar esta situación. ¿Usted cómo ve también esas otras opciones que ha propuesto el presidente? Porque es una situación compleja, ¿no? Yo pienso que son lamentablemente extemporáneas. Yo creo que los diálogos y el acuerdo entre los distintos grupos de interés tienen que darse antes de que se den estas medidas de última ratio, es decir, ya votar en la urna. Entonces, si es que uno no prevé, y eso es simplemente la falta de diálogo, estamos hablando de un país fracturado a nivel institucional, político y a nivel ambiental. Las propuestas que hoy se hacen desvirtúan inclusive el carácter del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible tiene tres pilares, uno económico, uno social y uno ambiental. Y los tres tienen que dialogar. Y hablemos con ejemplos. Yo siempre, cuando abordo este tema, me gusta preguntar el tema del oleoducto de crudos pesados que se construyó a inicios de los 2000, del año 2000. Y que pasaba, y que pasa, y que se construyó más allácito de donde está el Chocuandino. Entonces decía que el bosque de Mindo se iba a perder. ¿Qué ha pasado durante la construcción y la operación del OCP en este tiempo? En realidad, el OCP ha tenido un manejo bastante responsable, hay que decir, y no quiero hacer comparaciones con el oleoducto público, pero sí tuvo un fondo de compensación y de manejo ambiental que se llamaba Ecofondo, de más de 20 millones de dólares, que generó proyectos en el área. Las organizaciones ambientalistas, en ese entonces yo dirigí una organización ambiental, fuimos parte de ese diálogo de priorización de proyectos, tuvo un impacto, y inclusive yo me atrevería a decir en la activación de la vocación turística de la zona, ¿no? Pero sí, este es cuando uno hace una operación guiada de estándares responsables y con un diálogo, las cosas salen bien. Entonces, ahí nuevamente el comentario, este tipo de problemas que vemos ahora son producidas por la falta de diálogo, esa falta de generosidad de todas las partes de sentarse a ceder en algo y tener soluciones colectivas. Y ahí le pregunto sobre el Chocuandino, porque según vemos en la encuesta, hay más del 51% en esta primera encuesta de gente que va a apoyar el sí o que apoyaría el sí. Sabrán cuánto mide el Chocuandino? 120 y pico de miles de hectáreas. Sabrán que en el Chocuandino ya se han adjudicado más de 10.000 hectáreas que están en exploración y no en explotación. Es decir, y hay actividad. Sí, Explorativa sí, pero hay. Hay actividad. Yo ahí sí le voy a decir una cosa, yo creo que la minería responsable es el futuro del país. Definitivamente yo creo en eso, pero creo que no puede haber minería en todas partes. Yo creo que la minería tiene que darse desde el Estado en un diseño inteligente, pudiendo privilegiar aquellas áreas que tienen menores niveles de conflicto, o como se dice técnicamente, que tienen posibilidades de producir proyectos que sigan adelante, ¿no? Entonces, yo creo que
que todavía el Estado tiene un ejercicio interno que hacer antes de abrir el catastro, y es poder privilegiar aquellas áreas que sean más fáciles de desarrollar que otras, donde van a enfrentarse problemas Y el socioambientales. Chocó Andino es una de Y esas. el Chocó andino es un área delicada porque sí tiene una relevancia ecosistémica, Ujú. y creo que yo esta consulta lamentablemente creo que no va a tener efectos o los efectos que piensan algunos, porque ya existen operaciones o existen concesiones ya dadas, cuyos derechos no se van a afectar. Van a seguir Entonces, adelante entonces. yo creo que hay que invocar al diálogo nuevamente, es decir, hay que hacer ese ejercicio de privilegiar aquellas áreas y concesiones que no estén intersectando con áreas delicadas, con conservación privada, con una serie, y poder tener quizás la oportunidad de dialogar. Yo veo radicalizadas las posiciones y veo que esos espacios de diálogo hacen falta, y sobre todo espacios técnicos, porque una cosa es el criterio político. ¿Quién quiere destruir la naturaleza? Nadie en el mundo, ¿no? Pero nuevamente, pero la pobreza lleva a eso. Es decir, cuando uno no genera alternativas, y esas alternativas tienen que darse con el diálogo y el consenso. ¿Usted cree que en el Chocó Andino no se debería hacer Yo minería? pienso que hay áreas, y hay áreas en el Chocó Las que andino están que son adjudicadas, por delicadas. ejemplo, sí deberían seguir Yo adelante. no conozco el catastro, digamos, no he revisado el catastro y no sé las concesiones, pero sé que hay áreas que tienen que, que, mm, que revisarse en el sentido no de ser canceladas. Yo no estoy de acuerdo con las prohibiciones, estoy de acuerdo con que si uno se sienta a dialogar, encuentre medidas. Por ejemplo, si usted está intersectando, si usted tiene una concesión, intersecta con bosque protector o intersecta o un bosque protector relevante, ¿no? Que tenga realmente áreas de altos valores de conservación, o tenga una conservación, un área de conservación privada donde se ha invertido. Hay que tener cuidado con esas cosas. Yo sí creo que no se puede decir va porque va. No creo que así funcionan las cosas. Hay que tener una aproximación técnica inteligente y responsable para que la minería tenga futuro. Aunque una de cada 10, una de cada 100 concesiones Más. termina en mina. Menos, Más. menos, es decir, el ratio es mucho menos, es decir, es 8 de, no sé, yo me voy a inventar ahorita, pero es como 8 de 1000, es decir, muy poco llega. Sin embargo, el hecho de hacer exploración merece un protocolo de aproximación, merece también saber en dónde estamos entrando. Entonces, yo ahí simplemente creo que las personas que están, digamos, defendiendo también tienen que generar espacios de diálogo, y también desde la industria hay que generar espacios de diálogo para sentarse a hablar de qué áreas estamos, qué preocupaciones tienen, cómo podemos hacer mejor las cosas. Pero nuevamente, estas cosas se dan por esta fractura, ¿no? Por la radicalización, porque es muy fácil radicalizar las posiciones para sacar ventaja de un lado o de otro. Perfecto. Son las 9:05. Hemos pasado 5 minutos. Gracias. Y no se sintió además. Gracias por este diálogo.